Mi hermana Benito, gracias, muchas bendiciones por esa hermosa oración. Que el Señor les bendiga a todos aquellos que se conectaron últimamente. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Que el Espíritu Santo de Dios del Altísimo, nuestro Padre Yahweh de los ejércitos, sea guiándonos en todo lo que acontezca esta noche en cada una de nuestras vidas. Que sea el mismo abriendo esas puertas de nuestros corazones, abriendo esa mente, Señor, para que darnos ese entendimiento de lo alto en su palabra, Señor. Ciertamente que no sea como siempre el hombre ha estado obrando, Señor, en las cosas suyas, sino que usted mismo tome el control total de este tiempo, de nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones. A usted sea la gloria y la honra, bendito Yahweh, mi Dios. Gracias le damos por estas hermosas familias que están conectadas. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes y a todas las familias. Amén. Gloria a Dios, mis amados hermanitos. Vamos a iniciar con la palabra del Señor, como estamos viendo. ¿Alguien me dice sobre qué estamos hablando? ¿Me dice amén, por favor? Sobre el sembrador de Mateo 13. Mi hermanita Claudia, que el Señor le bendiga. Amén, amén. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Estamos hablando sobre la parábola del sembrador. Amén. Pero estamos viendo punto por punto, viendo lo que el Señor habla en su palabra, lo que realmente quiere hablar a su pueblo. Damos gracias por todo eso, porque sabemos que Él es el Dios Todopoderoso, el único que nos puede dar el entendimiento en su palabra, porque no se olvide que es la palabra de la que estamos hablando, es palabra misma del Dios Altísimo. Por lo tanto, Él es el único que puede guiarnos para dar ese discernimiento, como dice en Mateo 4:4, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bendito es el Señor. Amén, gloria a Dios. Vamos a continuar, mis amados hermanitos, por favor. Nos toca hoy día en Mateo 13, 5 y 6. Vamos a dar lectura. Que alguien tiene la porción bíblica, por favor, para que dé la lectura. Amén. Amén, querido pastor. Mateo 13, versículos 5 y 6. La palabra del Señor nos dice: parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Amén, gloria al Señor. Obviamente aquí mismo está en la palabra del Señor la respuesta, ¿no? Pero es importante saber hasta qué punto nosotros habíamos leído la palabra de Dios en la parábola del sembrador y hemos tenido ese entendimiento hasta hoy, todas las veces que ya habíamos leído antes, porque sabemos que antes lo leíamos, pero hasta qué punto hemos entendido la parábola del sembrador, sabiendo que es un punto muy importante que viene aquí hablando del reino de Dios, del pueblo de Dios y cómo ser guiado el pueblo de Dios. Amén. Gloria a Dios, sabiendo cómo hay las clases de personas, o por no decir los corazones, en el mundo entero. Gloria a Dios. Por lo tanto, esto nos enseña a saber cómo evangelizar, a no afanarnos, sino a dejar la palabra de Dios, que el sembrador lleve la palabra al mundo entero. Y allí el Señor sabrá realmente cuál es tierra fértil, cuál es el camino, cuáles las espinas, las piedras donde cayeron las semillas. Amén, gloria al Señor. Estamos viendo todo esto y para eso vamos a discernir la palabra de Dios. Bendito es el Señor. Dice, estábamos hablando, ya vimos, mis amados hermanitos, que primeramente cayó en el camino. Hoy nos está hablando, ya vimos lo que significa. Amén. Hoy dice la segunda parte, pero algo dice cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz se secó. Bendito es el Señor. Gloria a Dios. Que el Espíritu Santo de Yahweh nos dé esa sabiduría y el discernimiento para entender realmente lo que el Señor nos está hablando en su palabra. Gloria a Dios.
Pues vamos a discernir, mis amados hermanitos, porque cayó en pedregales donde no había mucha tierra. Sabemos que los pedregales está hablando de un lugar donde había piedras y generalmente donde hay mucha piedra y poca tierra. Entonces allí es donde usted haya visto, por ejemplo, una planta, no sé, muchos de nosotros sabemos. Yo puedo decir, mis padres tienen una finca y conozco el campo y sé que donde cae una semilla, por ahí se cae, ya vimos en el camino, ¿verdad? No va a haber raíces. Acá tampoco en el pedregal, y si hubo, dice el Señor, que no enraizó, se podría decir que no estuvo el Espíritu Santo de Dios penetrando con la palabra viva en el corazón del siervo para que sea fértil. Por lo tanto, mis amados hermanitos, como dice clarito la palabra del Señor, parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra. Por lo tanto, dice, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Mire, hay muchas personas, mis amados hermanitos, que sí reciben. Aquí está diciendo que sí recibe la palabra, porque en el camino dice que no quiso aceptar la palabra. Pero acá hay un grupo que se acepta la palabra. Mire, en el primer grupo vimos que dice que no acepta la palabra, en el 4. Pero en el 5 dice que sí acepta la palabra. Pero lamentablemente aquí está hablando de un corazón todavía duro, donde no permitió que el Espíritu Santo de Yahweh ingrese, sino fue decisión carnal, humana. Por lo tanto, allí no va a poder echar raíces el Espíritu Santo, que estamos hablando ya allí, del Espíritu Santo de Dios para que enraíce, para que habite en ese corazón. Por lo tanto, como no hubo mucha tierra, dice la palabra del Señor, dice, brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Ciertamente, cuando usted siembra una semilla en la tierra fértil, que ya vamos a ir a eso, cuando siembra en la tierra fértil una semilla, obviamente demora en brotar porque tiene que salir de la planta y salir hacia arriba, ¿verdad? Para ver el fruto que está naciendo en ese momento. Pero acá vemos que sale rápidamente. ¿Por qué? Pero, mire, quiere decir que si ha aceptado la palabra, pero ¿por qué no echa raíces? Porque la persona comienza a afanarse en su carne y no deja que el Espíritu Santo de Yahweh comience a habitar en su vida, comience a tratar con nuestras vidas. Allí sería, cuando comience el Espíritu Santo de Dios a habitar en nuestras vidas, representa la raíz de la semilla en tierra fértil, que ya vamos a ir a ver, mis amados hermanitos. Entonces, dice, como no había profundidad de tierra, obviamente allí no va a poder soportar, no va a vivir mucho. Por lo tanto, dice, pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Miren, ahora vamos a ver el significado de la parábola que sabemos que tenemos acá. Para eso vamos a ir, mis amados hermanitos, a Mateo mismo, del 13, 20 y 21, que alguien dé la porción bíblica, por favor. Y aquí está explicando, la palabra del Señor siempre nos explica aquí mismo. Es muy poco lo que hay que discernir, sino aquí el Señor mismo nos da la respuesta. Gloria a Dios. Que alguien diga amén, por favor. Amén. Amén, mi amada hermanita. La palabra de Dios en Mateo 20, 21 dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíces, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Amén. Amén, mi hermanita Gladys, que el Señor le bendiga. Gracias por esa
Hermosa lectura. Miren, mis amados hermanitos, aquí está la respuesta, pero vamos a discernir más profundo. Y el que fue sembrado en los pedregales, dice, este es el que oye la palabra. Si oye, le escucha, pone atención. Es más, da a entender en el 5 y en el 6 dice que es muy afanoso, da a entender que la persona, este grupo de personas son muy afanosos. Tanto así que nació rápido, dice las raíces, pero no enraizó en la tierra porque no hubo tierra. Que representa el Espíritu Santo o Cristo mismo, donde va a ser enraizado esa semilla en la tierra, que es en nuestro corazón el Espíritu Santo de Dios habitando allí. No permitió el hombre por motivo de que dice acá la palabra del Señor, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. La recibe con gozo, y ustedes han de ver, pero yo le veía a este hermano, esta hermana muy afanosa en la iglesia, le veía que hacía esto, que hacía la otra, y de pronto se apartó. No sé qué pasaría. Se apartó y hoy ya no le vemos en la congregación, ya no le vemos en la iglesia, ya no le vemos ya que asiste a nada de la congregación, ya no participa, porque antes, ¿qué dice? Estaba gozoso. Pero como fue en su carne, no permitió, que aquí vamos a la segunda parte que dice el 21, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Como no tiene raíz, vuelvo a redundar allí. La raíz es el Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones. Y una vez que estés en nuestros corazones, dice el Señor, que ya vamos a ver bíblicamente, el Señor no falla, no nos falla. Los que fallamos somos nosotros. Allí vamos a entender que dice, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Bendito es el Señor, mis amados hermanitos. Entonces el Señor dice la palabra de Dios, lo que es de la carne, carne es, y lo que es del espíritu, espíritu es. ¿Qué quiere decir? ¿Qué nos está enseñando? Que este grupo está hablando de que se dejan guiar por la carne y no permiten que obre ni que more el Espíritu Santo de Yahweh en nuestros corazones. Gloria a Dios. Y así vamos a ver las congregaciones en la actualidad que hablan de Dios, pero están vacíos, su corazón no tienen al Espíritu Santo de Yahweh. Y allí es donde, mire, el enemigo ha engañado grandemente de una manera poderosa, hay que reconocer. Lamentablemente es poderosa, pero más poderoso es Cristo en nuestras vidas. Y allí es donde tenemos que entender que el Señor no nos falla, el que falla es el hombre. Bendito es el Señor, gloria a Dios. Y vamos a ver en Juan 3, 5 y 6. Vamos a ir con la palabra, porque a mí no me gusta decir así dice la palabra de Dios, pero dirá o no dirá. Vamos bíblicamente a ver que si es o no es. Y eso está corroborando este grupo de personas que lo que más abunda, de personas que hablan de Dios, son afanosos a hacer las cosas de Dios, pero no hay cambio en sus vidas, porque no ha echado raíces la palabra de Dios en sus vidas. Por lo tanto, el Espíritu Santo de Dios no está en sus corazones, sino afuera, pero en sus labios están nombrando a Dios, predicando de Dios. Sin embargo, hace falta algo importante, que es el Espíritu Santo en sus vidas, para que con discernimiento podamos recibir ese alimento espiritual. Allí sí, por lo que con gracia recibimos, que es la misericordia de Dios, la palabra de Dios que nos da la salvación, eso mismo por gracia debemos dar. Gloria a Dios, bendito es el Señor. Alguien que tenga la porción bíblica, dígame, gloria a Dios. Amén, pastor. Amén, hermana Brito, le escuchamos. La palabra de nuestro Señor dice en Juan 3, 5, 6. Respondió Jesús
Amén, gloria a Dios. Mis amados hermanitos, gloria a Dios. Mire, la palabra de Dios es muy clara. Sin embargo, está diciendo que hay mucha gente que habla de Dios, pero lamentablemente no ha sembrado ese fruto, no ha enraizado en nuestros corazones esa palabra viva. En otras palabras, Dios no está en esas vidas. En ese grupo no está el Espíritu Santo de Dios. Porque claro dice, lo que es de la carne, carne es. Pero lo que es del Espíritu, Espíritu será por siempre. Y obviamente la palabra del Señor dice que los hijos se conocen por sus frutos. Por tus frutos te conocerán, dice. Mira, y el fruto de Dios es la sana doctrina, el discernimiento para poder hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Porque mi familia es aquel que hace la voluntad de mi Padre. Y allí es donde hay confusión en este tipo de cosas que Dios ha puesto muy claro. Y eso es lo que más abunda, mis hermanitos, que ya vamos a ver también con los espinos. Entre los espinos y los pedregales es el grupo que está reinando en el mundo, predicando de la palabra de Dios, pero sin raíz espiritual, que representa el Espíritu en nuestras vidas. Porque no ha sembrado raíces. Y allí es donde dice que caen. ¿Es que acaso no dijo? Allí tropieza, dice la palabra de Dios. Por las aflicciones, todo eso tropieza. Allí es donde, mis amados hermanitos, vamos a demostrar que por tus frutos te conocerán. No todo aquel que diga Señor, Señor, entrará al reino de Dios. Es importante entender realmente el propósito de Dios en su palabra para de esa manera, mis amados hermanitos, poder hacer la voluntad del Dios Altísimo. Amén. Porque no se trata de porque ya predico, ya estoy bien con Dios. Porque ya evangelizo, estoy bien con Dios. Porque ya le alabo, estoy bien con Dios. Y voy a obtener la salvación. No todo aquel que diga Señor, Señor entrará al reino de Dios, mis amados hermanitos. Entonces, ¿qué le pedimos aquí? Sabiduría de lo alto, para que nos siga alimentando con esa palabra viva que viene de parte del Espíritu Santo de Dios, con discernimiento a entender lo que Dios habla en su palabra. Porque no se trata solamente de leerla e interpretarla como ya hemos visto, sino se trata de discernirla. Y el discernimiento es el Espíritu Santo de Dios hablando a través de su vida. Gloria a Dios. Ese es el discernimiento que siempre diré que se llama la sana doctrina, el camino único que nos va a llevar a la salvación y la vida eterna, mis amados hermanitos. Entonces dice, vamos a discernirla. Dice, respondiendo Yahshua les, de cierto te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no nace, cuando la palabra de Dios es sembrada en nuestros corazones, ha echado raíces, mis amados hermanitos, allí tenemos opción de entrar al reino de Dios. Pero aquí estamos viendo que dice que hacia seco. Apenas salió el sol, como no había raíces, se secó. ¿Qué quiere decir al final que nos dice? Porque a través de las pruebas, tribulaciones que el Señor nos pone para probarnos realmente si somos merecedores del reino de Dios, allí nos soportó, dice. Y de esa manera cayó, dice el Señor. Tropezó y cayó. ¿En qué cayó? En la falsa doctrina, en la falsa enseñanza, porque ciertamente igual está muerto, porque si no estamos con el Espíritu Santo de Dios, no estamos guiados por el Espíritu Santo de Dios que Yahshua dejó aquí en el mundo para su iglesia, para sus hijos, lamentablemente seremos de labios, hijos de labios, no de corazón. Bendito es el Señor, mis amados hermanitos. Entonces dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu será por siempre.
Pero aquí estamos viendo que cuando el Señor comenzó a probar, a poner pruebas, dice la palabra de Dios que ya no soportó y cayó. Bendito es el Señor. Vamos a continuar en Juan, por favor, en Juan 6:37. Bendito es el Señor. Juan 6:37. Aquel que tenga puede decir amén para que dé la porción bíblica. Gloria a Dios. Amén. Amén, mi amado hermanito. Bendiciones. Mi hermanito Stalin. Que el Señor le bendiga. Pastor, la palabra santa será en el nombre del Padre, del Hijo, de su Santo Espíritu. Juan 6:36 me dijo, ¿verdad? 37, mi amado hermanito. Amén. Bien. La palabra dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no lo rechazo. Amén. En otras versiones dice todo lo que el Padre, a todo aquel que el Padre me lo envíe, dice en otras versiones, no sé si tengan alguien de ustedes, dice todo lo que aquel que le envíe mi Padre, yo jamás le soltaré de mi mano. ¿A qué se refiere, mis amados hermanitos? Que la palabra del Señor es sembrada, pero es necesario que eche raíces. Ese es el punto principal. Pero estamos viendo y vamos a seguir viendo en las espinas, también entre los pedregales y las espinas conforman las doctrinas falsas. ¿Por qué? Porque se habla de Dios pero no hay frutos. Se habla de Dios pero no hay cambios de vida. Se habla de Dios pero se siente que el hombre tiene el control, no tiene el control el Espíritu Santo de Yahweh. Amén. Gloria a Dios. A eso es lo que se refiere la palabra del Señor, mis amados hermanitos, en el 37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y al que a mí viene, no lo echaré fuera nunca. Gloria a Dios. Él es un Dios poderoso, un Dios fiel, que si enraizamos, aceptamos la palabra y echamos raíces, dejamos que eche raíces, que quiere decir que nazca, y habite el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, el Señor no nos va a soltar de su mano. Gloria a Dios. Por eso es lo que dice la palabra del Señor. De las 100 ovejas, si una se extravía, deja las 99, irá por esa oveja. Y usted puede dar testimonio que alguien que se ha separado del camino de Dios, el Señor nos trae porque nos trae a los pies de Yahshua. Bendito es el Señor. Entonces aquí estamos viendo claramente que los grupos que se conforman de este grupo son personas que hablarán de Dios, pero como no han echado raíces, el Espíritu Santo de Dios no está en ellos, por lo tanto será fruto que dice de la carne. No será fruto del Espíritu, porque Dios es un Dios todopoderoso que dice, una vez que venga a mí, echo raíces, yo jamás le echaré fuera. Por lo tanto, estamos seguros en Cristo. Bendito es el Señor. Gloria a Dios. Mis amados hermanitos, vamos a continuar para ir culminando. En Mateo 5:10, por favor. Vamos de acuerdo a la persecución, lo que dice en Mateo. Lo que decía en Mateo, por favor, alguien puede dar la lectura en Mateo 13:6, mil disculpas, en el 21, por favor, que dé lectura. Tiene mucho que ver con esto. Alguien que dé lectura. El 13:21, por favor. Mi hermano Carlitos, por favor. De allí vamos a Mateo 5:10. Gloria a Dios. Mire, comienza la persecución y como no está el Espíritu Santo de Dios, mis hermanitos, no va a soportar la mínima prueba.
Es por eso que usted podrá entender, mis hermanitos, podrán entender y ver, darse cuenta que en las iglesias grandes, entre más grandes son, casi no hay pruebas. Yo me he topado con hermanos de 20, 25, 30 años. Cuando yo les predico y les hablo de las pruebas, me dicen, ¿qué es eso? Sabiendo que un siervo de Dios, si no es probado, que dice tiene que venir a mi presencia probado, aprobado. Cuando pase toda prueba y tribulación, tiene que venir a mí aprobado, dice la palabra del Señor. Eso quiere decir que tenemos que ser probados, tenemos que ser reprendidos, tenemos que ser llamados la atención, exhortados con la palabra y también con las pruebas que el Señor nos pone. Y ellos no saben, muchos de ellos no saben, pero aquí el Señor dice que por esa razón, dice, se han apartado rápidamente. Y allí si vamos a Mateo 5:10, pero aquel que se mantenga firme, mire lo que pasa. Gloria a Dios. Alguien que dé la porción bíblica en Mateo 5:10, por favor. Amén. Gloria a Dios, bendito es el Señor. Mi amada hermanita, que el Señor le bendiga. Bienvenida en el nombre del Señor. Le escuchamos. Bendiciones, amado pastor, hermanitos. Buenas noches. La palabra de Dios en Mateo 5:10 nos dice: felices los que son perseguidos por causa del bien, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén, gloria al Señor. Mire, lo contrario de lo que está diciendo, apenas tuvieron pruebas, apenas tuvieron un poquito de dificultades como pruebas, está diciendo, fueron perseguidos y enseguida desmayaron y tropezaron. ¿Pero por qué? ¿Será porque tuvieron un Dios flojo? No, es porque faltó Dios, no permitió la carne, escúcheme bien, no permitió la carne que eche raíces la palabra de Dios, que es el mismo Dios en nuestras vidas. Entonces se guiaron en su carne, por lo tanto en nuestras carnes no somos nada, mis hermanitos. Pero con Cristo o el Espíritu Santo de Dios, que es lo mismo, en nuestras vidas somos más que vencedores, y la corona es esta: aquel que persevere, como dice en el 5:10 de Mateo, mis amados hermanitos, como dice en esta versión, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bendito es el Señor. Porque por causa de mi nombre serán vituperados, serán maltratados, serán perseguidos, hasta encarcelados, dice el Señor. Pero eso podemos soportar solamente, mis hermanitos, cuando tengamos al Espíritu Santo o Cristo Yahshua en nuestras vidas. Allí podemos vencer eso. De lo contrario no vamos a poder. Y es por esa razón que este grupo no puede soportar todo esto. ¿Por qué? Porque estamos viendo que no hubo raíces que representa a Cristo en nuestras vidas. Y si vemos bien, eso es lo que más abunda en la actualidad. Personas, es por eso que comenzando desde los pastores, con el mayor respeto que se merecen, pero tengo que predicar la verdad, comenzando desde los pastores, pura prosperidad, nada más. No se predica palabra viva. Y es por eso que no hay alimentación de pan de vida eterna allí, sino solamente conformismo, solamente conveniencia, que viene a ser la prosperidad, la comodidad, el facilismo de vida en una iglesia. Bendito es el Señor. El Señor ya no quiere eso. Quiere que caminemos bajo la voluntad y la cobertura del Dios Altísimo. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Mis amados hermanitos, vamos a discernir bien en el 10, por favor. Dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. ¿Qué es la justicia? La palabra, el evangelio vivo, pero. Amén. Gloria a Dios. La palabra viva. Mire, recién mi hermanita Claudia me mandó un mensaje que en no sé en qué país, no estoy seguro, en el país, que 200, casi 300 siervos del Señor van a ser ejecutados por predicar el evangelio. Pero en realidad, dice clarito Pablo, para mí el morir es ganancia y el vivir Cristo, perdón, el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
¿Qué quiere decir? Que si morimos con Cristo, gloria a Dios, no hay problema. Dice, podemos morir porque estamos en la presencia de Él y vamos a su presencia. Gloria a Dios. Esta es la gran bendición de la bienaventuranza, mis hermanitos, cuando nosotros hemos dejado que se crezca o que madure esa palabra viva en nuestras vidas. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Hemos dejado que eche raíces, dice la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Hasta aquí vamos a cortar la palabra de Dios. Vamos a terminar, Señor, con la palabra. Mis hermanitos, vamos a continuar con peticiones de oración y oración. Amén.